Una enfermedad lo obligó a dejar las canchas, pero sin saberlo, eso solo fue el comienzo de algo mucho más grande. Acompáñame a conocer la historia del nuevo entrenador de Cruz Azul. Nicolás Larcamón nació en 1984 en la ciudad de La Plata, pero su historia se escribió en las Lomas de Zamora, una zona popular del Gran Buenos Aires. En este municipio dio sus inicios en el baby fútbol para luego dar el salto al Club Atlético Los Andes, con los que arrancó su formación a finales de los 90. Durante la próxima década se enfocó solamente en el bello deporte. Su objetivo era debutar, despuntar y conquistar el mundo. Sin embargo, el tema de las lesiones le impidieron llevar a cabo un proceso normal. Pese a las complicaciones, este logró cumplir su cometido al debutar a nivel profesional. Lamentablemente, su carrera tan solo duró 2 años debido a una osteocondritis que lo orilló a retirarse a sus apenas 22 años. Como podremos imaginar, el decirle adiós a las canchas le ocasionó un conflicto interno. ¿Cómo aceptar que el sueño de tu vida se termina antes siquiera de empezar? ¿Cómo asimilar que lo que construiste desde niño entre polvo, esfuerzo y disciplina se te va de las manos por algo que no puedes controlar? Larcamón cayó en un silencio amargo. Se sentía vacío, frustrado y sin rumbo. Dejaría de lado el fútbol, pero no se rindió. Buscó darle sentido a su vida por otro lado. Comenzó a estudiar educación física, luego arquitectura, aunque el fútbol seguía latiendo adentro de él como una herida que no cierra. Fue entonces cuando Los Andes, el club que lo vio crecer, le ofreció una pequeña oportunidad de colaborar con las fuerzas básicas. Nico no lo dudó y desde ese momento se dio cuenta que el entrenar era una opción viable para entrar en el mundo del fútbol. Por este motivo decidió inscribirse en un curso de entrenador en Avellaneda mientras seguía con sus estudios de arquitectura. Durante el día asistía a las clases, por las tardes entrenaba a los chicos y por las noches estudiaba. Fue un sacrificio monumental. Pudo haberlo dejado todo atrás, pero eligió el camino más difícil: seguir luchando por su sueño, aunque tuviera que construirlo desde cero. Después de años de desvelos, doble jornada y sacrificios, Larcamón tomó la decisión que muy pocos entenderían. Dejó la carrera de arquitectura justo cuando ya llevaba 4 años de estudio para apostarlo todo por el fútbol, y lo hizo sin tener nada asegurado. Hasta ese momento solo había colaborado con las categorías juveniles menores y mayores en equipos como Los Andes, Banfield y Nueva Chicago. Jamás habría dirigido un equipo profesional, ni siquiera se hablaba de eso. Su juventud, lejos de abrirle puertas, se las cerraba. ¿Quién iba a confiar en un técnico de 20 y tantos años, sin experiencia? En el papel todo indicaba que estaba tirando una carrera sólida por una fantasía. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Alejandro Namia fue nombrado entrenador interino del Nueva Chicago, y con ello este nombró a Larcamón como su asistente técnico. El poder dirigir al primer equipo de Nueva Chicago le abrió los ojos debido a que por primera vez se vio a sí mismo en el banquillo de un equipo profesional, en medio de la presión, los focos y la exigencia del primer nivel. Allí entendió que sí tenía la capacidad, que no era una locura pensar en dirigir, que su apuesta por el fútbol podía no ser una fantasía, sino el inicio de algo real. Su interinato al lado de Namia solo duró tan solo 5 partidos, pero luego de esto Nico continuó en Nueva Chicago hasta que tomó el viaje a Venezuela para dar una charla de capacitación para técnicos. En ese discurso, Nico sorprendió al directivo del Deportivo Anzoátegui, Heriberto Heredia, quien charlaría en privado con Larcamón. En ese momento el equipo estaba en venta, por lo que contratar a un nuevo técnico no estaba en los planes. Sin embargo, más adelante podría surgir la oportunidad. Pasaría medio año y finalmente Nico recibió la oferta formal del Deportivo Anzoátegui para convertirse en su entrenador. Sin dudarlo, Larcamón dejó todo atrás en Argentina y emprendió el viaje a Venezuela, donde encontró a un país golpeado por una crisis profunda económica y social, donde el fútbol, como muchas otras cosas, luchaba por sobrevivir. Las canchas
No estaban en buen estado, los recursos eran escasos y los pagos solían retrasarse. Pese a todos estos puntos negativos, Nico tomó el reto de dirigir al equipo más añejo de la liga. 15 futbolistas del plantel los superaban por más de 8 años de diferencia. Sin lugar a dudas, esto pondría a prueba su liderazgo. Larcamón buscó implementar un estilo de juego ofensivo y dinámico, priorizando la posesión del balón y transiciones rápidas. Su enfoque en la disciplina táctica y el trabajo en equipo permitió al Deportivo Anzoátegui superar las expectativas y competir de manera efectiva en la Liga Venezolana. Lograría clasificar a la Sudamericana edición 2017, donde el equipo no pasó de la primera ronda, debido a que en la segunda campaña el equipo se vio afectado por problemas administrativos y financieros que generaron un ambiente de incertidumbre, impactando directamente el rendimiento del equipo. Por este motivo, Larcamón decidió dejar al Deportivo Anzoátegui 18 meses después de su llegada. Esta primera experiencia fue positiva pese a que no recibió la mayor parte de su sueldo. Al menos en dicho país encontró al amor de su vida. Horas después de que este anunció su salida de los aurirrojos, este fue anunciado como el nuevo entrenador del Deportivo Antofagasta. En este equipo chileno encontró la estabilidad que le permitió trabajar de forma óptima. Bajo su mando, el Antofagasta se convirtió en un equipo competitivo e incómodo para los rivales, logrando mantenerse invicto durante gran parte del torneo. Larcamón priorizaba la intensidad en la recuperación y la verticalidad en el ataque, buscando que su equipo fuera protagonista en cada partido. Esta ideología ayudó a los albicelestes a obtener el 7º puesto del torneo Transición 2017. Se quedaron a tan solo un punto de clasificar a la Sudamericana. En tan solo un torneo, Larcamón logró entregarle a la institución la mejor temporada de su historia, algo que debió impulsar la inversión de la directiva. Sin embargo, los dirigentes decidieron darle la espalda al proyecto al vender a sus mejores elementos. Ante esta situación, Larcamón presentó su renuncia en diciembre del 2017. Larcamón fue contratado por el Huachipato en enero de 2018. Tenía apenas 33 años y su propuesta ya era clara: posesión de balón, presión alta y un fútbol ofensivo. En su primera temporada logró que el equipo finalizara en la 9ª posición con 39 puntos, 10 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Su Huachipato también alcanzó los cuartos de final en Copa Chile y fue el segundo club con mayor posesión del torneo. Hubo momentos brillantes como cuando registraron 27 tiros a portería en un solo partido ante la Unión Calera, pero también hubo obstáculos duros, una racha de 11 partidos sin ganar a mitad de temporada que lo alejó de toda posibilidad de clasificar a torneos internacionales. Aún así, su idea de juego dejó huella en un proyecto joven con mucha proyección a futuro. Para la siguiente campaña, el equipo le dio las gracias a 14 futbolistas, entre ellos el goleador del equipo y el mejor mediocampista del plantel. Estas bajas pesaron muchísimo, dado que el Larcamón no pudo implementar su estilo de juego. Gracias a esto, el rendimiento del equipo fue irregular, con 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas en sus primeros 14 partidos, lo que los colocó en la parte baja de la tabla. En la Copa Chile la situación empeoró. Fueron eliminados por Deportes Temuco, un equipo de la segunda división, lo que marcó un punto de quiebre para la directiva, que decidió destituir al Larcamón. Tras su salida de Huachipato en julio del 2019, Nicolás fue presentado como el nuevo director técnico de Curicó Unido el 5 de diciembre del mismo año. El club buscaba estabilidad tras un año para el olvido en el que despidieron a 4 entrenadores. Larcamón llegó con el objetivo de consolidar al equipo en la primera división y evitar el descenso. Su gestión fue positiva en la primera temporada, dada que este obtuvo 9 victorias, 4 empates y 6 derrotas, sumando un total de 31 puntos. Este desempeño posicionó al equipo en la zona de clasificación a torneos internacionales.
El proyecto iba por buen camino, sin embargo, el 19 de noviembre del 2020, Larcamón presentó su renuncia, motivada por la oferta del Puebla. Su llegada a la Franca se dio gracias a Jimmy Lozano, quien años antes viajó a Chile y quedó impresionado por el estilo de juego del argentino en Antofagasta. Por este motivo se lo recomendó a Enrique Nieto, representante de técnicos, quien años después lo trajo a México para tomar las riendas del Puebla luego de la salida de Juan Reynoso. Larcamón llegó a pulir el trabajo previo del peruano, establecería la presión alta, líneas compactas, ataques verticales y mucha intensidad. Esta propuesta era inusual para un equipo como el Puebla. No obstante, Larcamón supo cómo transmitirles a sus futbolistas su estilo de juego, supo motivarlos y sobre todo los convenció de que su propuesta era la correcta. Su metodología de trabajo vanguardista para la época se convirtió en el pegamento que unió al grupo y permitió que la propuesta de juego se arraigara rápidamente. Además, en lugar de forzar un sistema rígido, Larcamón demostró una habilidad innata para sacar lo mejor de cada individualidad. No buscó moldear a los jugadores a su sistema, sino que adaptó su estilo a las fortalezas de su plantel, lo que fue clave para el florecimiento de talentos como es el caso de Santiago Ormeño, Omar Fernández, Javier Sala, Salvador Reyes, Anthony Silva y Cristian Tabó, entre varios más, que hicieron posible el milagro futbolístico del Guardianes 2021, en el que la Franja se convirtió en la revelación del torneo al sumar 28 puntos con tan solo 3 derrotas en 17 jornadas. La Franja terminó en la tercera general por detrás de Cruz Azul y América, los cuales en temas de plantel y presupuesto superaban al Puebla por muchísimo. Clasificarían a la liguilla de forma directa, donde enfrentaron a los rojinegros en cuartos. Perdieron la ida 1-0, pero en la vuelta empataron el global y avanzaron por su mejor posición en la tabla. En semifinales, el sueño casi se rompe en Torreón con un 3-0 en contra ante Santos, pero el equipo no se rindió y ganó en la vuelta, pero no le alcanzó para acceder a la gran final. Al menos este torneo dejó en claro que el Larcamón estaba para grandes cosas. Tras la hazaña del Guardianes 2021, Nicolás Larcamón renovó con el Puebla hasta 2023. Su proyecto continuaría, pero ya no sería el equipo sorpresa. Ahora había que sostener lo hecho, con menos herramientas, dado que para el Apertura 2021 la Franja perdió a 3 piezas clave: Ormeño, su goleador, Omar Fernández, su socio en ataque, y a Salvador Reyes, el motor por izquierda. La directiva trajo a Fernando Arriestilleta, Pablo Parra y algunos complementos, pero el golpe de la estructura fue fuerte. Hicieron 22 puntos con 4 victorias, 10 empates y solo 3 derrotas. Terminaron octavos y fueron al repechaje. Allí, en un duelo dramático contra Chivas, empataron 2-2 y en penales lograron mandar a su casa al rebaño. En la siguiente ronda cayeron ante León por la mínima, en una serie pareja que se definió por detalles. El Clausura 2022 representó el tercer torneo de Nicolás al mando del Puebla, y a pesar de las adversidades como la baja de su figura Cristian Tabó y Daniel Álvarez, su equipo volvió a sorprender gratamente, con una racha invicta que encendió a la afición en el arranque de un torneo que la Franja lideró durante varias jornadas y cerró con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Fue el quinto lugar de la tabla general, clasificando de forma directa a la liguilla, algo que lo consolidó como un animador constante de la fiesta grande. Lamentablemente, en esta ocasión se toparon con el América en cuartos. La serie fue muy disputada, pero al final las Águilas se llevaron el pase a semifinales por la mínima. El siguiente torneo, Nicolás sumó su cuarto torneo al hilo, metiendo al equipo a la liguilla. Clasificarían como octavos, lo que significaba tener que disputar el repechaje ante las Chivas, las cuales se volvieron a despedir del torneo en la tanda de penales ante la Franja. Nuevamente el Larcamón llevaba al Puebla a cuartos, donde su proyecto recibió el golpe definitivo, con la goleada ante el América que los destrozó con un global 2-11. Este resultado cerró el ciclo del Larcamón, uno que no dejó títulos, pero para su afición este entrenador joven le regresó el alma y la esperanza a un equipo muy golpeado por malas administraciones.
Su siguiente equipo sería el León, el cual estaba en busca de un revulsivo que le devolviera el protagonismo. Nicolás llegó como la gran apuesta después de hacer magia con Puebla. Ahora tendría más presupuesto y un plantel más fuerte. Era el gran salto de su carrera. Y este no decepcionó. En su primer torneo entregó una fase regular sólida de 30 puntos con tan solo 3 derrotas y tuvo la mejor defensa del torneo. Su equipo era ordenado, compacto, difícil de vulnerar. Sin embargo, el formato les jugó en contra debido a que jugaron el repechaje y allí todo se vino abajo. Cayeron ante el San Luis en casa. Al menos en esta campaña, León fue la gran sorpresa de la CONCACAF al llegar hasta la gran final ante el LAFC de Carlos Vela. La Fiera terminó ganando su primer título internacional de forma contundente. En la segunda temporada del Arcamón en el equipo, sumó incorporaciones importantes como Federico Viñas, Diente López y Borja Sánchez. Con estos elementos la directiva esperaba un mejor funcionamiento, pero el equipo fue irregular y de milagro entraron a la liguilla gracias al formato. No obstante, el América lo despachó en cuartos de final. Concluyendo el torneo, la Fiera disputó el Mundial de Clubes. Su primero y único partido se dio ante los Red Diamonds de Japón, el cual terminó eliminándolos ante todo pronóstico. Tras la derrota en el Mundial y la eliminación en cuartos en la liguilla, la directiva tomó la decisión de despedir al Arcamón el 13 de diciembre de 2023. Su ciclo en León, aunque corto, dejó el histórico título de Conca Champions, pero también un sabor agridulce por la falta de un mayor protagonismo. Tras su salida de la Fiera, el Arcamón fue presentado como técnico del Cruzeiro en diciembre de 2023, firmando un contrato de 2 años. Esta sería su primera experiencia en Brasil y buscaba consolidarse fuera de la Liga MX. Tristemente, su gestión tan solo duró 14 partidos, con un balance de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Aunque los números no eran malos, la derrota en la final del Campeonato Mineiro ante Atlético Mineiro fue decisiva. Intentó adaptar su estilo, sin embargo, el poco tiempo y la presión por resultados inmediatos impidieron que consolidara su proyecto. Luego de este fracaso, el Arcamón tuvo la oportunidad de dirigir al Independiente de Avellaneda, un grande de su país. Sin embargo, optó por regresar a México para dirigir a Necaxa de cara al Clausura 2025. Torneo en el que el Arcamón rápidamente le transmitió su sello a sus futbolistas. Prueba de ello fueron las primeras jornadas donde el equipo presionó alto, mostró mucha intensidad y un juego vertical que le devolvió la emoción a Aguascalientes. En cuestión de semanas, un equipo que partía como modesto empezó a competir del tú a tú con los grandes. Los resultados hablaron por sí solos, golearon 3-0 al Atlético San Luis y firmaron una de las sorpresas del torneo derrotando al América en el Ciudad de los Deportes. Para cuando llegó la recta final del campeonato, Necaxa se habría consolidado como la segunda mejor ofensiva del torneo y terminó con 31 puntos, clasificando directamente a la liguilla como quinto lugar general. Era la primera vez en 6 años que los Rayos alcanzaban unos cuartos de final. En la liguilla se enfrentaron a Tigres. La serie fue muy pareja, intensa y polémica. Necaxa lo dejó todo en la cancha, pero un gol de último minuto desató la controversia y selló su eliminación. El Arcamón se mostró orgulloso de lo hecho por sus jugadores. Sabía que habían recuperado la identidad de un equipo que parecía olvidado, y parte clave de ese éxito fue su capacidad de potenciar talentos como Diver Cambindo, quien vivió un torneo brillante con 11 goles, convirtiéndose en el sublíder de goleo. José Paradela se transformó en el cerebro del equipo, liderando el medio campo con visión y carácter. Johan Rojas y Pavel Pérez también elevaron su nivel, respondiendo al estilo exigente y ofensivo del técnico argentino. Su gran momento ha despertado el interés de Cruz Azul, el cual busca un entrenador que pueda potenciar a su plantel. Larcamón llegará con mucha trayectoria para afrontar el mayor reto de su carrera, incluso sobre León y el Cruzeiro.
Larcamón tendrá que manejar muy bien la presión, dado que este proyecto está obligado a entregar resultados inmediatos. ¿Será que el argentino logra darle un nuevo título de liga a la máquina?